Gloria a Dios. Si me dan, ahí está bien el volumen o me dan un poquito más. Hechos capítulo 1, versículo del 4 al 5. Puestos de pie, hermanos. Todo a su tamaño. Hechos capítulo 1, versículo 4 y 5. Den gloria a Dios, hermano. Y ahorita vamos a orar, hermano, para pedir que el Señor reprenda toda obra del enemigo, ¿verdad? Que el Señor traiga a nuestras vidas bendición. Dice la bendita palabra de Dios: y estando juntos les mandó que no se fueran sino que esperaran la promesa de ¿quién? La cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Te voy a pedir algo, igual a las intercesoras. Vamos a clamar, hermano, pero como estaban los 120 el día que recibieron el Espíritu Santo, estaban unánimes, en un mismo sentir y en un mismo corazón. Amén. Si ves que alguien tiene los ojos abiertos y anda pajareando, pícale los ojos, ¿verdad? Y dile: concéntrate. Si veniste a fuerza, pues ya estás aquí, ni nos amargues ni te amargamos. Y sonríele, por favor. Sonríele, sonríele. ¿Ah? Y entonces vamos ahora sí a pedirle al Señor que derrame de su Espíritu, que nos hable y que seamos nosotros con un corazón dispuesto. ¿Alguien tiene un corazón dispuesto? Vamos a orar. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Hoy te adoramos, te exaltamos, bendecimos tu nombre, que es sobre todo nombre, Señor. Queremos honrarte con todo nuestro corazón, queremos bendecirte, porque tú eres el Rey de los cielos, Señor. Hoy estamos en este lugar con un propósito, y es glorificar tu nombre y es exaltarte. Estamos encaminándonos al día de Pentecostés, Señor, y desde hoy queremos que tu gloria sea derramada, que el fuego del Espíritu Santo llene este lugar con poder y autoridad, con unción de tu Espíritu Santo. Oh Señor Dios Todopoderoso, ven y llena nuestra vida de tu presencia. Ven y llena nuestra vida, Espíritu Santo. Invocamos tu nombre, tú que escribiste la palabra, tú que inspiraste a los hombres a escribir tu palabra. Háblanos, háblanos, llénanos, tócanos con la unción, poderoso Espíritu Santo. Oh Padre, Señor, hoy reprende todo espíritu contrario y hoy entronamos tu nombre en este lugar y creemos que tú nos vas a hablar, Señor. Háblanos, háblanos, Espíritu Santo. Te necesitamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor y tomen su lugar. Gloria al nombre del Señor. Hermanos, en estos días estuve nuevamente por Ixtlahuacán, en Valle Mazahua. Estuvimos compartiendo 2 días en un evento en una iglesia. Y hermano, fue de bendición, ¿verdad? Estuvimos orando para que la presencia del Espíritu Santo se derramara, y el Señor empezó a dar palabra, trajo profecía, trajo esa unción, milagros. ¿Y cuántos saben que somos una iglesia pentecostal, hermano? Una iglesia que cree en el poder y en el mover del Espíritu Santo, hermano. Hace unos días atrás celebrábamos el domingo de resurrección, que para los judíos fue la Pascua. Recordemos que hay 7 fiestas judías. ¿Sí recuerdas cuáles son, hermano? Deuteronomio 16:16 dice que 3 veces al año se presentará todo varón delante de Jehová, y dice: ninguno se presentará con manos vacías.
3 veces al año representan las 3 cosechas. La primera es en marzo, que son los frutos de la cebada. Después, entre marzo y abril. Luego viene por mayo, agosto, en esos días que se recoge, hermano, lo que es el trigo. Y finalmente a finales de septiembre que se recogen los frutos. Entonces el pueblo de Israel tenía que llevar las primicias, porque Dios se merece lo primero y lo mejor. Dile a que está al lado: Dios merece lo primero y lo mejor de tu vida. Dile: no le des las obras, Él se merece lo mejor. Y alguien alabe a Dios por eso. Hermano, hoy quiero hablar de la necesidad del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y si pueda ponerle un título, es: Te anhelamos, Espíritu Santo. Alguien puede levantar sus manos al cielo y decir: Te anhelo, Espíritu Santo. Dile: te anhelo, te necesito en mi vida. Hermano, la palabra de Dios nos lleva a buscar la presencia del Espíritu Santo. Ahora quiero preguntarte lo siguiente: ¿el Espíritu Santo será necesario para moldear nuestro carácter, hermano? Dile al que está al lado: necesitamos al Espíritu Santo para moldear nuestro carácter. Y otra: ¿quién es o qué es el Espíritu Santo? Porque, hermano, hay muchas creencias, muchas dogmas, muchos diferentes religiones, sectas que ven al Espíritu Santo de una manera diferente. La siguiente, por favor. El Espíritu Santo será necesario para moldear nuestro carácter y que cumplamos el propósito de Dios en nuestras vidas, hermano. Porque ya hemos visto que muchos de nosotros vivimos por vivir, venimos a la iglesia por venir, pero no estamos cumpliendo el propósito de Dios, hermano. Y para eso necesitamos la guía y la dirección del Espíritu Santo. Recordemos que el apóstol Pablo y todos los apóstoles no hacían nada sin antes orar y pedir dirección del Espíritu Santo. Ahora, ¿realmente somos una iglesia que cree en el poder del Espíritu Santo, hermano? Mira, cuando inician las asambleas de Dios y las iglesias apostólicas, por ahí del 1910-14, en Azusa, Los Ángeles, años atrás en Topeka, Arkansas, había habido ya el mover del Espíritu Santo. La mayoría de las iglesias eran iglesias protestantes reformadas, de corte calvinista, de corte metodista, bautista. Son las iglesias históricas, pero esas iglesias, hermano, no creen ya en el mover del Espíritu Santo. Y entonces Dios trae un avivamiento por ahí del siglo pasado. Y entonces en un lugar llamado la calle Azusa, allá en Los Ángeles, California, un hombre afroamericano llamado William Seymour, apasionado por el Espíritu Santo, empieza a predicar sobre el Espíritu Santo y sobre el bautismo del Espíritu Santo, pero ni él era lleno del Espíritu Santo. Y entonces, hermano, cuando empieza a predicar, la gente empieza a ser llena del Espíritu Santo. Cuenta la historia que llegó una mujer que no tenía un pie y empezaron a orar. Descendió la presencia del Espíritu Santo a tal grado que la pierna que no tenía le salió. ¿Alguien cree en eso o cree que estoy loco? En aquellos entonces había racismo. Y la gente negra y de color no podía estar en la misma iglesia. William Seymour estudió en el seminario, pero a él no lo dejaban entrar porque era una persona de color. Y el único lugar donde se rompían, hermano, todas las barreras de división de clases, de raza o de credo, era en ese lugar donde se reunían y empezaba el mover del Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo vino a traer un mover, empezaron a hablar nuevas lenguas.
Y esas nuevas lenguas salieron muchos a otros países a predicar el evangelio. Empezó un movimiento misionero muy fuerte. Empezó a predicarse el evangelio, hermano, en todos lugares. Y tú y yo somos fruto de ese movimiento pentecostés o pentecostal que surgió en aquellos días. Pero ¿sabes cuál es el problema? Lo mismo que le pasó a las otras iglesias. Empezó el avivamiento, pero lo que le dijo Jesús a las iglesias: algo tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y aunque nos decimos ser una iglesia pentecostal o pentecostés, la mayoría de nosotros no ha tenido la experiencia de hablar nuevas lenguas, que es la evidencia inicial, la glosa o la glosolalia. Hablar nuevas lenguas, que es la evidencia inicial de ser llenos del Espíritu Santo. Todos tenemos al Espíritu Santo porque hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Pero una cosa es que el Espíritu Santo está en nuestras vidas, a que seamos llenos del Espíritu Santo. Por eso es que vemos vidas vacías, porque estamos llenas de todo menos del Espíritu Santo. Estamos llenos de basura, de odio, de rencor, pero no estamos llenos del Espíritu Santo. Incluso hay gente que aunque hable lenguas, quizá no son lenguas del Señor, sean lenguas humanas. Por eso Pablo dice: si hablas lenguas humanas, porque a veces nosotros hablamos lenguas de nuestra carne. Algunos otros hablan lenguas satánicas, hermano, y otros hablan verdaderamente lenguas inspiradas por el Espíritu Santo que glorifican el nombre del Señor. Hermano, Hechos, la siguiente, hijo, por favor. Hechos lo escribe un médico llamado Lucas. Lucas, el evangelista, o el que escribe también el evangelio de Lucas. Lucas era un hombre apasionado por el Espíritu Santo. Quiero preguntar, ¿aquí hay gente apasionada por el Espíritu Santo? No, creo que no. Entonces sí es la palabra para aquí. Voy a volver a preguntar: ¿habrá alguien apasionado por el Espíritu Santo? ¿Habrá gente que quiera el poder del Espíritu Santo? ¿Habrá gente que quiera ir a orar por enfermos y que el poder, el dunamis del Señor, a través del derramamiento de su Espíritu, haga que impongamos manos sobre enfermos y estos se levanten? ¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo quiere? ¿Alguien lo necesita? Hermano, hace unos días atrás que hacíamos que salíamos a evangelizar 3 días de campaña. Este testimonio no sé si lo di el martes o un jueves o un domingo, si no me perdonarás. Pero un joven estaba aquí afuera muy mal, drogado y todo. Y unas hermanas lo estaban evangelizando y entraron y dijeron: es que no podemos. Entonces le pedí de favor al hermano Andrés y a Josué. Salieron, se tardaron, y entonces salí yo, empecé a hablar con él, y él había estudiado con los testigos de Jehová. Y entonces él decía que el único Dios era Jehová, que Jesús no era Dios, y que el Espíritu Santo era una fuerza activa. Y entonces le empecé a dar textos bíblicos, y le dije: voy a orar por ti porque tú necesitas al Señor. Y cuando empecé a orar por él, hermano, se desguanzó completamente y decía: agárrame que no tengo fuerzas, ¿qué me hiciste? Y le dije: ándale, porque hasta nos quería pegar, ¿verdad, hermanos? Y el Señor que se lo pone parejo, hermano, ¿verdad? Y empezamos a orar en el nombre de Jesús, y decía: no puedo. Le digo: necesitas a Cristo, recibe a Cristo en tu corazón. Y empezó a abrir su corazón al Señor, recibió a Cristo, hermano. Seguimos orando. Cuando abrí los ojos ya había más hermanos, y entonces el muchacho se levantó y le hace así: ¿qué me hiciste? Le digo: nomás para que sepas con quién te metes, con un siervo de Dios. Y recordé lo que dijo Pablo: ni mi palabra ni predicación fue con palabras de humana sabiduría, sino con demostración de poder en el Espíritu Santo, hermano.
El chavo se me quedó viendo y dice, ¿eres Dios? Y le digo, no, a lo mucho llegaré a un ángel por lo hermoso que soy. Dice, entonces, ¿qué eres? ¿Qué me hiciste? Y se reía, ¿verdad? O sea, estaba contento. Dice, hasta la borrachera y lo drogado se me quitó. Y andaba así y me tocaba. Dice, ¿pero qué me hiciste? Luego es el Espíritu Santo el que te tocó, hermano. Y te digo algo, necesitamos el poder del Espíritu Santo y ser apasionados por la persona del Espíritu Santo. Lucas era un apasionado por el Espíritu Santo. Escribe el Evangelio, pero también Hechos de los Apóstoles. Y hermano, en el primer tratado escribe las cosas y las obras que Jesucristo hizo, pero en el segundo tratado, que es Hechos, empieza a narrar cómo la iglesia inicia predicando el evangelio. Pero si vamos nuevamente al capítulo 1, versículo del 13 en adelante que leímos, 4 y 5 dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de dónde. ¿Y qué era Jerusalén? Jerusalén era la capital de Israel. Les estaba diciendo, no se vayan de aquí. ¿Hasta qué? Sino que esperen ¿qué? Dile al que está al lado, Dios prometió que te daría su Espíritu Santo, y lo que Él promete lo cumple. Alguien diga amén. Y dice, porque Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados ¿con quién? Dentro de no muchos. Versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no les toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. Fuerte el 8. Pero cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis martureos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor les estaba diciendo a los discípulos, no pueden salir a predicar, no pueden salir a hacer la obra de Dios sin antes ser llenos de la presencia del Espíritu Santo. Y lo mismo hoy quiero decirte, iglesia, no podemos tener una vida victoriosa, no podemos tener un ministerio de poder si no somos llenos del Espíritu Santo. No vas a poder tener un buen matrimonio si no eres lleno del Espíritu Santo. Ni siquiera va a florecer tu economía si no eres lleno del poder del Espíritu Santo. En el capítulo 2, versículo 1 al 4, habla cómo vino el Espíritu Santo. Dice, cuando llegó el día de, ¿qué día era? De Pentecostés. Estaban todos unánimes juntos. ¿Cómo estaban? Dile al que está al lado, hermano, debemos de estar juntos y unidos. Dile, si es tu esposo, dile, mi amor, te perdono o perdóname. Tenemos que estar en un mismo. Si son los de multimedia, díganle, los perdonamos. Debemos de estar en un mismo espíritu. Si son los músicos, díganle, aunque se equivoquen, los amamos, pero debemos de estar en un mismo. Estaban ellos unánimes juntos. Y de repente, vino ¿de dónde? Un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos. Dile al que está al lado, todos. Al del otro lado, dile, todos, no unos cuantos. Hermano, no sé si seremos aquí los más de 150, pero dice la palabra de Dios que ahí había 120 y todos fueron llenos del Espíritu Santo, porque estaban en unidad.
porque fueron a buscar al Señor, porque tenían una convicción de saber que no podían hacer nada, no podían salir de Jerusalén si no eran llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros salimos de casa sin orar a veces? ¿Cuántos de nosotros abrimos el negocio y ni siquiera le damos gracias a Dios y ni siquiera invocamos el poder del Espíritu Santo? ¿Cuántos nos subimos al camión y ni siquiera pedimos la cobertura del Señor? No te atrevas, hermano, a salir de tu casa sin orar. No te atrevas, hermano, a que se vaya tu hijo sin que ores por él, porque la oración protege la vida de nuestros seres amados. Clama a mí, yo te... El que habita bajo el abrigo morará bajo la sombra. Debemos orar. Madres, no dejen de orar por sus hijos. Padres que son sacerdotes de hogar, oren por sus esposas y por sus hijos. Cúbranlos cada día, pero no se atrevan a salir ni a hacer nada sin antes pedirle la dirección de Dios y de su Santo Espíritu. ¿Alguien me está oyendo? ¿Y por qué no glorifican a Dios? Hermano, el capítulo 2, versículo 17, seguimos en Hechos, narra cómo Pedro se levanta y da su primer sermón. Y les recuerda algo, porque decía: oigan, estos locos están hablando cosas que no entendemos. Y entonces Pedro dice: y en los postreros días, ¿quién dice? Dile al que está al lado, no dice el pastor, que aunque está guapo, dile, pero no lo dice él. Dile, no lo digo yo. ¿Quién lo dice? Y si Dios lo dice, Él lo cumple. Y si yo lo creo, Él lo hará. Alguien diga amén. Y en los postreros días, dice Dios, ¿qué va a hacer? ¿Sobre quién? Si el que está al lado está flaquito, dile: hay que comer más para que derrame sobre tu carne su presencia. No, hermano. Si está muy bendecido, dile: no tanto, hermano. Pero el Señor va a derramar ¿de qué? ¿Alguien quiere ser lleno del Espíritu Santo? ¿Y qué estás haciendo para ser lleno? Es como la gente que dice: quiero bajar de peso, y le sigue entrando a la coca, al pan y a las garnachas. Es como aquel que dice: quiero tener cuadritos aquí, hermano, y ni siquiera se levanta a correr o a hacer abdominales. Hay mucha gente que quiere ser llena del Espíritu, pero no es capaz de dejar el celular, de dejar cosas por buscar la presencia de Dios. No dejas de leer el Facebook en lugar de leer la bendita palabra de Dios. Ay, ya no dijeron amén. Quieres ser lleno del Espíritu Santo y ni siquiera te congregas. Quieres ser lleno del Espíritu Santo y ni siquiera te atreves a ayunar 24 horas. Ay, voy a hacer un ayuno. A mí, hermano, con respeto, hay muchas iglesias que ponen 40 días de ayuno. Y cuando veo cuáles son sus ayunos, de 6 de la mañana a 3 de la tarde, dicen: ya ayunamos, ya llevamos un día. Esas son malpasadas. Eso hasta dejas de comer cuando vas a hacerte análisis, ¿sí o no? Y a poco dices: ya ayuné para el Señor. Le ofreces más al doctor que a Dios. Ay, ya se les va el gozo. Hermano, el mínimo para poder ayunar son 24 horas. Es que tomo mi pastilla. Si no tienes fe, no ayune, porque te mueres y le vas a echar la culpa al pastor. Pero, hermano, hay gente que ha ayunado y en el ayuno es sanada para gloria de Dios. ¿Cuántos han ayunado 3 días por lo menos? Pero queremos ser llenos del Espíritu. ¿Cuántos se levantan a las 3 de la mañana a orar? Gloria a Dios. Y los demás queremos ser llenos del Espíritu.
Queremos tener un buen matrimonio. ¿Cuántas veces te levantas y has orado 2 horas por tu marido? Háblanos, Señor. En los postreros tiempos, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda, y vuestros y vuestras hijas. ¿Alguien tiene hijos pequeños? Algunos Dios ya les está hablando en sueño, están bien clavados, ahí están en el tercer cielo ahorita. Dice, vuestros jóvenes verán y vuestros ancianos. Por eso es que ahorita voltea y hay ancianitos que están bien dormiditos. Ya Dios les está revelando en sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Wow. Estoy leyendo un libro que escribe el hermano Jorge Canto, que se llama En lengua de tartamudos, y habla cómo desde el Antiguo Testamento la palabra profetizar es hablar lenguas. Y cuando leemos el contexto en Hechos, hermano, Hechos, cuando dice que hablaban lenguas, dice que hablaban las maravillas de Dios. Cuando tú y yo hablamos lenguas, estamos glorificando el nombre del Señor, estamos exaltando al Dios Todopoderoso. Por eso dice que a veces no sabemos cómo orar, pero el Espíritu intercede por nosotros. Por eso cuando tú hablas lenguas, hermano, tu espíritu se fortalece porque estás conectándote directamente a la presencia del Dios Todopoderoso. Por eso necesitamos buscar la presencia del Espíritu Santo. Espíritu, hermano, viene del griego neuma, que es principio vital, divino, Dios. Viene del hebreo ruach, que es aliento, viento. Lucas, apasionado por el Espíritu, da la siguiente, por favor. La palabra de Dios no dice que el Espíritu Santo es una fuerza activa. La Biblia dice que el Espíritu Santo es Dios mismo. ¿Alguien lo cree? Creemos en la triunidad de Dios, en que Dios es uno solo. Alguien diga amén. Pero a través del Padre, del Hijo y del Espíritu se ha manifestado. Y el Espíritu Santo de Dios, la Biblia lo llama Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda de Timoteo 3, dice, ¿lo tienen? Dice, toda la escritura es inspirada ¿por quién? Y si vamos a segunda de Pedro 1:21, escríbanlo para cuando los testigos les digan que el Espíritu es una fuerza, ya sepan qué contestar. Ya lo tienen, ¿verdad, hermanos? Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, habla de la escritura, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo que inspirados por él. Timoteo dice que la escritura fue inspirada. Los hermanos que vinieron al curso del viernes, ¿se acuerdan qué es inspirar? Uno, a ver, dígame uno de los que vinieron el viernes. Yo sé quién vino, nomás que no los volteo a ver. ¿Qué es? Soplar. La inspiración es la obra sobrenatural del Espíritu Santo que puso en la mente y en el corazón de los profetas, de los hombres de Dios, que escribieran sin error lo que Dios quería que escribieran. Hoy ya no somos inspirados por Dios, ahora somos ¿qué? Iluminados. Dile al que está al lado, ahora el Espíritu Santo ya no inspira, ahora ilumina. ¿Cuál es la diferencia? Inspiración es la que Dios puso
en los hombres para escribir la Biblia. Eso es inspiración. Iluminación es lo que Dios hace en nuestras vidas para que entendamos lo que ya está escrito. ¿Me estoy explicando? Inspiración es la que usó Dios para escribir la Biblia. Iluminación es la que necesito para entender lo que ya está escrito. ¿Me expliqué o no? Levanta la mano si me expliqué. El que no, métele un zap y dile: reacciona, hermano. No le des zapes a nadie, ¿eh? Entonces, ¿quién inspiró la escritura? Dios, que es también ¿quién? Dios, el Espíritu Santo. Hechos capítulo 5, versículo 3 y 4. Hechos 5, 3 y 4. ¿Ya lo tienen? Dice: y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses a quién? Y sustrajeras del precio de la heredad. ¿A quién le estaba mintiendo? Dice, fíjate el 4: reteniéndola no te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? ¿Y a quién dice que mintió? Al Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo es una fuerza. ¿Qué es o quién es? Ah, no te bastó. Qué bueno que no te bastó. Primera de Corintios 3:16. Ya lo tienen, ¿verdad, hermanos? Dice: ¿no sabéis que sois templo de quién? ¿De quién eres templo? Dile al que está al lado: eres templo de Dios. Ahora ahí mismo, Primera de Corintios 6:19. Ya lo tienen. ¿Qué dice? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo de Él? Entonces, ¿somos templo de quién? De Dios, que es igual al Espíritu Santo. ¿Ya me creíste o ya le creíste a la Biblia que el Espíritu Santo no es una fuerza, sino es una persona y es Dios mismo? Segunda de Corintios 3:17. Ya es la última. Ya, si no crees, hermano, vete con los testigos de Jehová. Amén. Fuerte, dice: porque el Señor es Él. ¿Quién es el Señor? Y esta palabra Señor, ya vimos que es Kurios, que viene de Adonai. Adonai es el Señor, Dios de la creación. Kurios es el Señor, el Dios y el dueño de nuestra vida. Entonces está diciendo que el Espíritu Santo es nuestro Dios. Alguien alabe al Señor. Por eso creemos al Padre, que es Dios. Jesucristo también es Dios. Él es Emmanuel. Isaías capítulo 9 versículo 6 dice: un hijo nos es nacido, ¿verdad? Niño nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Mateo capítulo 1 versículo 27 dice: y os nacerá un niño y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Juan capítulo 1 versículo 1 dice: en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era, y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Colosenses 1:16 dice que en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. ¿Alguien me está escuchando?
Filipenses capítulo 2 del 5 en adelante dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual no estimó ser igual a como cosa que aferrarse, sino que se despojó hasta lo sumo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por tanto, el Señor le exaltó y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo ser divino. Lucas entendía esto. La neumatología, repite neumatología. ¿Cuántos han ido al neumatólogo? ¿Qué cura el neumatólogo? Los pulmones. ¿Y qué hay en los pulmones? Aire. ¿Qué hay en los neumáticos o en las llantas? No estas llantas, acá hay grasa. En las llantas del carro, ¿qué hay? Aire. Por eso es neuma. Neuma, ¿qué es? Espíritu, viento. Cuando decimos neumatología, logos, estudio, tratado. Cuando decimos la neumatología, estamos hablando del estudio teológico sobre la persona divina del Espíritu Santo. Entonces, si yo digo neumatología, ¿de qué estamos hablando? Del Espíritu Santo. ¿De qué? Y si digo neumatología lucana, ¿de quién estamos hablando? De Lucas. Entonces, si yo digo la neumatología lucana, estoy tratando de decir que lo que el evangelista Lucas escribió sobre el Espíritu Santo, este hombre escribió algo maravilloso. ¿Cuántos van conmigo, hermano? Wow. No sé si estoy más emocionado yo que ustedes están, pero bien llenos de sueño. Hermano, los primeros 4 capítulos del Evangelio de Lucas, vamos rápido. Lucas, ¿qué dijimos que era un apasionado de quién? ¿Cuántos quieren ser como Lucas? No que estés medio Lucas. Aquí hay unos medios Lucas, hermano. Mira, la siguiente semana voy a estar hablando de aquí hasta el día de Pentecostés de la neumatología, o sea, del Espíritu Santo. Pero hay iglesias donde han caído, hermano, en un frenesí, en una locura del Espíritu. La Biblia nunca dice que cuando el Espíritu Santo llenó a Pedro empezó a revolotearse como chapulino, sí, que empezó a dar vueltas ahí y ¿eso dice la Biblia? No. Hay gente que dice, es que me agarró el Espíritu y no era consciente. La Biblia dice que Pedro estaba hablando lenguas y cuando hablaron mal de él, él sujetó su carne y fue, les habló. El Espíritu Santo no te posesiona, el Espíritu Santo te llena. Los demonios sí te poseen. ¿Alguien me está escuchando? El Espíritu Santo, hermano, Dios nos creó con una libertad de escoger. Y yo le decía, Señor, ¿por qué la evidencia inicial de hablar una nueva, de ser lleno del Espíritu, es hablar una nueva lengua? Dile al que está al lado, porque Santiago dice que cuán pequeño miembro ocasiona un gran incendio. ¿Cuántos de aquí, hermanos, son los hermanos calcetines? Hablan nomás para meter la pata. Espíritu Santo lo primero que hace es dominar tu lengua. Alguien dé gloria a Dios por eso. Te cubrirá su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado. ¿De quién está hablando? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lucas habla del Espíritu Santo en el nacimiento de Jesús.
Pero también, hermano, habla como cuando iba a nacer Juan el Bautista, que era el hombre que iba a prepararle camino para que viniera Jesús. También su padre, llamado Zacarías, en el capítulo 1, versículo 67, lo tienen fuerte. ¿Qué dice? Y Zacarías, su padre, fue lleno. ¿Y qué hizo? ¿Qué dice la Biblia? Que cuando vuestros hijos y vuestras hijas sean llenos del Espíritu Santo, ¿qué van a hacer? ¿Y qué es profetizar? ¿Qué hablaban las lenguas? Glorificaban al Señor. Profetes o la profecía, ¿verdad? No solo es hablar de las cosas que van a suceder, sino es declarar la palabra de Dios. Un profeta, ¿qué hacía? Declaraba la palabra de Dios. Dios le daba palabra al profeta y dice: y vino a mí palabra de Jehová y me dijo, di al pueblo. Cuando tú y yo profetizamos, una, hablamos lenguas, y dos, hablamos también el mensaje del evangelio a la gente. Porque ese es el mensaje que Dios nos ha dado para poder ir y predicar el evangelio. Alguien diga gloria a Dios. La mamá también, llamada Elizabeth, la mamá de Juan, en Lucas 1:41, Lucas, fíjate cómo describe la función del Santo Espíritu. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura, ¿qué hizo? Y Elizabeth fue llena. Qué hermoso. ¿Cuántas embarazadas hay aquí? No hay ninguna embarazada. ¿Cuántas se quieren embarazar? Vamos a orar hoy. ¿En serio, hermano? No hay nadie. Bueno, mira, yo les dije, el que pide recibe. Mi esposa pidió viaje en Cancún y Dios se lo dio. Mi esposa pidió un ramo buchón y Dios se lo dio. Mi esposa pidió mariachis y Dios se los dio. Santo Dios. Pues ¿qué piden ustedes, hermano? ¿Que se muera el marido? ¿Eso no lo vas a recibir? Dile a que está al lado, el que pide recibe. Pero debes de pedir con un corazón limpio. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá. Deleítate en el Señor, gózate, ámalo, recréate, busca la llenura del Espíritu Santo. Y a veces no tienes que pedir nada. Hermano, hace tiempo yo le oraba a Dios y siempre me ha gustado salir a evangelizar en las calles, hermano. Ayer salí con mi hija y aproveché para predicar en el metro. Cuando veníamos de Toluca, aproveché para predicar en el metro. Siempre que voy al centro, aprovecho para predicar en el metro o en algún lugar, hermano. Y yo le decía: Señor, algún día me permitirás predicar en una iglesia grande. Y Dios me lo concedió. Y un día dije: Señor, ¿me permitirías un día predicarle a los pastores? Y Dios me lo ha concedido. Pero no creas que lo hice para decir, ay, para que vean. No, hermano, Dios conoce la intención del corazón. Pero cuando tú buscas al Espíritu Santo, Lucas aquí plasma cómo el Espíritu Santo estuvo en el nacimiento de Jesús, en el nacimiento de Juan el Bautista. Y cómo aún Lucas narra cómo Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Lucas 1:15. Alguien léalo en lo que tomo agua, por favor. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo, hermano? Por eso la Biblia dice que ninguno como Juan. Porque ¿quién fue lleno del Espíritu Santo desde niño? Solo Juan. Nadie más. Nadie. Ni Eliseo, que hizo descender fuego del cielo.
Ni Moisés, que sacó al pueblo y que abrió a través de la vara que Dios le dio y Dios abrió el mar. Pero Moisés vio la grandeza de Dios. Ninguno de esos es mayor. ¿Por qué? Porque Juan fue lleno del Espíritu desde el vientre de su madre. Muchos aquí, hermano, ya tenemos 40 años en la iglesia y ni siquiera hemos sido llenos del Espíritu Santo. ¿Alguien me está escuchando o se hace el sordo? Pero ¿qué tuvo que dejar de hacer Juan? Dice, y no beberá. Lo que quiere decir es que no le gustaba andar de pachanga. ¿Cuántos de acá se van a las pachangas y se echan su alipuz? Espero en Dios que nadie. ¿Cuántos de ustedes prefieren andar haciendo y vamos aquí, allá, en lugar de meterse a la presencia de Dios? ¿Cuántos prefieren irse a divertir en lugar de salir a predicar? ¿Alguien me está oyendo? Por eso, hermano, Juan el Bautista fue un hombre grande delante de Dios. Y hermano, Lucas nos habla del bautismo también del Espíritu Santo, pero antes nos habla de un varón anciano en Lucas 2, 25 al 27. Fíjate, apenas llevamos 2 capítulos y cuántas veces aparece el Espíritu Santo aquí, hermano. Dice, y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. ¿Y qué dice? Y le había sido revelado por él. Dile al que está al lado, si estás lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a revelar. Hermano, si estás lleno del Espíritu Santo y alguien te va a estafar, el Espíritu Santo te revela. Si tú estás lleno del Espíritu Santo y va a pasar algo, el Espíritu Santo te lo revela. Si no sabes qué hacer, pero estás lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a decir lo que tienes que hacer. ¿Y qué más dice? Y había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería antes que viese al ungido del Señor. ¿Y movido por quién? Dile al que está al lado, cuando eres lleno del Espíritu, no te mueve tu carne, te mueve el Espíritu. Ay, Señor, ¿qué hacemos? Bueno, ¿qué haces? Porque es tu pueblo. Yo nomás les doy el mensaje. Pero hermano, ¿quieres que te vaya bien en la vida? No te muevas por tus emociones. Mira, a mí el Señor cuando me llamó al ministerio, yo no tuve duda, pero le dije, yo no dudo que tú me lo estés diciendo, pero necesito que también convenzas a mi esposa, porque no podemos estar dos si no estamos de acuerdo. Y el Espíritu Santo lo hizo. Hermano, el Espíritu Santo nos dirige. Hace tiempo, hermano, empezamos a querer abrir la obra allá en la Agüita, ¿se acuerdan, hermanos? ¿Va? Pero el Espíritu Santo a mí ya me había dicho, no es el tiempo. Pero yo me quise aferrar, estaba emocionado, le digo, Señor, pero es tu obra. Y el Señor cerró todo. Íbamos a comprar una casa, hermano, y nos llegaron así 200,000 pesos. Dije, es tuyo, Señor. Y dice, no, espérate. Pero ahora el Espíritu Santo nuevamente nos está impulsando a ir. Y el Espíritu Santo está abriendo puertas o no. Ora por mis hermanos que están yendo allá, hermano. Allá la Agüita. ¿Quiénes son de por allá de San Andrés, la Agüita y sus alrededores? Levanten la mano, hermano, no tengan miedo. Bueno, pues esperemos ahí que apoyen. Levanten la mano, mis hermanos. Mis hermanos están trabajando ahí en una nueva obra. ¿Y cuántos le van a apoyar? Bueno, ya te lo está revelando el Espíritu Santo, No es carne ni sangre.
Y hermano, el Espíritu Santo, vemos cómo Lucas habla en todo lugar lo que el Espíritu Santo hacía. En Hechos ya vimos que llegó el día de Pentecostés. Nosotros celebramos el día de resurrección o el domingo de resurrección. ¿Qué día? ¿Se acuerdan? ¿Fue domingo qué? Busquen en sus calendarios, hermano. Fue hace 15 días. O hace 8 días. 15, ¿verdad? El 20, ¿verdad? Entonces, el día de Pentecostés se llama así, Pentecostés, porque habla de 50. También se le conoce como la fiesta de las semanas, repite semanas. ¿Y cuántas semanas son? 7, por 7 días 49, más el día siguiente del día del reposo dan 50 días. Entonces, hermano, después de la Pascua se contaban cuántas semanas y se festejaba el día de, y Pentecostés habla de primicias, porque fueron las primicias, fueron los primeros 120 en ser llenos del poder del Espíritu Santo. Y tú y yo celebrábamos el 20 de abril del 2015, el domingo de resurrección. Si contamos 7 semanas a partir de ese día, la primera semana fue el 27 de abril, que fue la semana pasada. Luego la segunda semana es hoy. ¿Qué día es hoy? 4 de mayo. Luego la tercera semana, ¿qué día es? 11 de mayo. La cuarta semana, ¿cuál es? 18 de mayo. La quinta, el 25. La sexta, 1 de junio. Y la séptima, el 8 de junio. Entonces, ¿cuándo es el día de Pentecostés? Dile a que está al lado, vete preparando, mi hermano. ¿Alguien quiere ser lleno del Espíritu? Tenemos 7 semanas. Muchos van a ser llenos hoy. ¿Alguien lo cree? No porque yo lo diga, porque lo dice la palabra. Si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre les dará a su Espíritu? ¿A quién? Al que se lo y todo aquel que pide, el que busca. Hoy el Señor va a responder si tú quieres ser lleno del Espíritu Santo. Hoy el Señor va a hacer milagros. Yo lo creo. Me levanté. ¿Por qué crees que el diablo no desde la mañana nos ha querido jugar chueco? Nos quería sacar ahorita y yo ya estaba queriendo ahorcar a uno que otro muchacho. Y dije, no, Señor, no lo voy a permitir. Acabando sí los mato, pero ahorita no. Y dije, no. Y ya el Espíritu me dijo, mejor, y pum, resolver, órale, en el nombre de Jesús, vamos a darle. Y dije, Señor, yo creo que tú vas a hacer algo grande, porque cuando algo va avanzando y algo grande viene, siempre va a haber oposición. Sancho Panza en el Quijote de la Mancha decía al Quijote, ¿por qué ladran los perros? Y le decía, Sancho, eso es evidencia de que vamos avanzando. ¿Alguien me escuchó? ¿Alguien sabe que la iglesia de Cristo es el camino? Está avanzando y va a avanzar más cuando nos llenemos todos del Espíritu Santo. Wow, Señor, medio lo creen unos. El Espíritu de Dios es la promesa del Padre, hermano. Necesitamos al Espíritu Santo como Cristo. La siguiente, hija, dile a que estás al lado, si Cristo, siendo Dios, necesitó el Espíritu Santo, dile cuánto tú, habitante de Catepec. ¿Alguien es de Catepec? Bueno, también hay de, ¿qué es? Zumpango, Xometle, Hidalgo, ¿qué es allá? Acolman. ¿Alguien viene de otro lado? Que viva de otro lado. No, todos son de acá, de Catepec. Se nos ve, ¿verdad? El código postal. Pero hermano, dile al que está al lado, si Cristo necesitó del Espíritu Santo. ¿Y quién era Cristo?
Dios, Emanuel, el verbo, el logos hecho carne. Y si Él necesitó, ay pastor, bueno, ya vimos que Él era Dios o que es Dios. En Lucas capítulo 3, versículo 21 y 22, dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue, y orando el cielo, ¿qué pasó? Y descendió, ¿quién? Sobre él en forma como paloma, y vino una voz del cielo que decía: alguien anhela el Espíritu Santo. Ponte de pie, hermano, vamos a hacer un altar. Intercesoras, ayúdenme a orar. Con todo respeto, si alguien no quiere estar, allá afuera venden talento, ¿verdad, hermana? ¿Ya está el talento o no hubo talento? Con todo respeto, no te vamos a criticar ni nada. Adelante, hermano. Pero si te quedas y andas pajareando y haciendo otras cosas, vas a ser un estorbo para que el Espíritu Santo descienda. Fíjate lo que estoy diciendo. Vas a ser un estorbo, y la Biblia dice: hay de aquel por el que venga tropiezo. ¿Alguien me está escuchando? Entonces dile a que está al lado: puedes salirte a echar tu talento, no pasa nada. Voy a dar un tiempo en lo que ponen la del Espíritu de Dios llena mi vida, y voy a estar dando tiempo de que alguien quiera salir. Cierren sus ojos, hermano, pues si alguien quiere salir y tiene que salir. Y si no, hermano, ven, vamos a hacer un altar aquí enfrente. Vamos a pedir que el Espíritu Santo llene nuestras vidas. Vamos a pedir que el fuego de su presencia, aquellos que lo anhelen, hermano, pasen. Si alguien ya ha sido lleno del Espíritu, pues también pase, para que estemos orando en el Espíritu y pedir que su fuego, que su presencia, que su amor, que su gloria empiece a llenar este lugar. No sé si alguien lo crea, no sé si alguien lo necesite, pero quiero decirte que para tener una vida de victoria, que para tener una vida de bendición, para que no cometas errores y seas guiado por el Señor, necesitamos el fuego del Espíritu Santo. Voy a pedir a los líderes, si hay diáconos que hablen lenguas, ayúdennos. Y si los diáconos no hablan lenguas, son los primeros que tienen que estar aquí postrados, porque deben de ser llenos del Espíritu Santo. Todos aquellos que servimos en algún ministerio, aleluya, 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 santo, santo, santo. Espíritu de Dios, llena nuestra vida. Súbele todo. Vamos a crear una atmósfera donde la presencia del Espíritu Santo llene. Hermano Josué, hermana Arely, si hablan lenguas, ayúdenme a orar para que sea llena la presencia del Espíritu. Amor, ayúdame a orar. Aquellos que ya han sido llenos, vamos a pedir que el fuego de su presencia llene este lugar, que el fuego de su gloria empiece a descender sobre cada uno de nosotros. Somos una iglesia que cree en el poder del Espíritu Santo. Vamos, vamos, clama, clama, dice el Señor: clama a mí, yo te voy a responder. Empieza a clamar por su gloria, empieza a clamar por su presencia. Oh Espíritu de Dios, ven, Señor, y llena nuestras vidas, Señor. Llena nuestras vidas, Señor. Llena nuestros corazones. Oh Espíritu de Dios, Señor, te necesitamos. Te necesitamos, Espíritu de Dios. Ven a este lugar. Vamos, vamos, iglesia. Clamemos por un avivamiento.